Gracias por acompañarnos en una entrega más del podcast de WinBlue, una serie de conversaciones con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, espiritualidad y más. Soy Alessandra Baltodano y en este episodio conversamos con el sismólogo y vulcanólogo Marino Proti Quesada. Marino es el director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, llamado por sus siglas OBSICORI. Allí, Proti se ha dedicado por casi 40 años a la investigación, enfocándose sobre todo en el estudio de la tectónica de placas y los procesos de subducción generadores de grandes terremotos. Entre sus muchos logros, se encuentra el haber establecido en Costa Rica uno de los laboratorios mundiales para estudios de sismogeneración, convirtiendo a la península de Nicoya en uno de los lugares más importantes del mundo para el estudio de la subducción de placas. En el 2022, la Unión Geofísica Americana le concedió el Premio Ambassador por su liderazgo en la investigación para comprender mejor los procesos sísmicos y reducir el impacto de los terremotos en la sociedad. En este episodio conversamos con Marino sobre su temprana vocación por la geología, sobre la relación entre el movimiento de la Tierra y el surgimiento de la vida, y sobre aprender a convivir en un planeta en constante cambio y movimiento. Me gusta iniciar con una pregunta que es tal vez más personal, pensando como en sus primeros años o las circunstancias de su infancia o su adolescencia. ¿Qué es como un contexto o algo que usted sienta que marcara su relación con el mundo o su forma de comprenderlo y relacionarse con él? Sí, es extraño porque mucho de lo que puedo decir que soy ahora era lo contrario en mi época en que crecía. Crecí en una familia muy religiosa. Ahora soy nada religioso, no puedo decir ni siquiera poco, es nada religioso. Crecí con una flecha matando aves, porque era lo que se hacía en esa época, y ahora soy observador de aves y protector de las aves cuando puedo. Quizá lo único que puedo rescatar de la infancia, de los tiempos de infancia y juventud, en el contexto político, fue el ser uno producto de la Guerra Fría, en un mundo, digamos, muy polarizado, en donde había mucha injusticia, muchas dictaduras militares, y lo correcto era ser comunista, ser socialista, y reaccionar contra eso, contra las injusticias que se veían de esos regímenes militares. Y eso ayudó a crear una conciencia social que eso no ha cambiado. No puedo decir que marcara nada de lo que hice después en el ámbito científico, y muchas cosas cambiaron sin planificarlas. Tal vez lo único que tiene un arraigo desde muy temprano en mi edad es la geología. Desde sexto grado de la escuela quise ser geólogo. Y eso que menciona de que sabía que quería ser geólogo desde los 12 años, es una vocación muy temprana. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué habrá habido en la imaginación de ese niño, digamos? Yo estudié en la primaria, la hice en una escuela que era un laboratorio para la Escuela Normal Superior. Ahí se formaban todos los maestros y profesores de Costa Rica. Nosotros éramos prácticamente las ratas de laboratorio de la Escuela Normal. Y algo que tenía esa escuela es que muchos de los temas que se veían, por ejemplo, en ciencias, eran expuestos por los estudiantes. Y en una oportunidad nos tocó trabajar sobre la estructura interna del planeta. En aquel tiempo era núcleo, manto y corteza, e inclusive se hablaba todavía del CIMA y el CIAL, que son conceptos superados de la geología, pero me encantó, o sea, me encantó eso. Y después, bueno, en la familia había un geólogo. Ahora, yo creo que somos la familia con más geólogos en el planeta. Somos como 7 geólogos en la familia. Wow, sí. Y el primero fue Alfredo Mainieri, que fue el que comenzó con la geotermia en Costa Rica. En mi casa siempre iban libros de geología y yo me encantaba leerlos, y en secundaria estuve estudiando geología por cuenta propia y tenía, digamos, realmente clara mi vocación. ¿Se acuerda de algo en particular que le fascinara? O sea, como que era lo que le atraía tanto de la geología. Creo que eran rocas y minerales en general, y de alguna forma el conocer hacia abajo, el conocer el planeta, no solo lo que vemos en la superficie, sino lo que hay por debajo. Ahora, su formación inicial es en geología, pero luego usted sigue un camino especializado en sismología y vulcanología.
¿Qué lo llevó por ese camino en particular y sobre todo, qué lo hizo quedarse ahí? Es algo extraño porque yo, mientras estudiaba geología, lo que yo quería hacer era geólogo estructural y me encantaba la parte de geología del petróleo. Entonces, mientras estudiaba, también trabajaba con Recope en los tiempos en que se hacía exploración petrolera en Costa Rica y estaba muy, muy contento, pero como estudiaba y trabajaba prácticamente tiempo completo, terminé muy cansado. Cuando terminé mi bachillerato en geología, surgió la oportunidad de una beca a Japón para estudiar sismología. A mí nunca me gustó la sismología ni la vulcanología. Me molestaba que cuando le contaba a alguien que estudiaba geología me decían, sismología, vulcanología. Le decía, no, rocas, yo trabajo con rocas. Pero como le digo, terminé muy cansado y lo vi como una oportunidad de irme un año para un lugar exótico con todo pago y lo tomé y me fui y me encantó. O sea, estuve un año expuesto a sismología y me encantó, y después la oportunidad que tuve, que terminando allá, el Opsicori estaba apenas comenzando a instalar las primeras estaciones y me invitaron a ser parte del grupo tiempo completo dedicado a investigación y a la construcción de la red. En Costa Rica tenemos la ventaja de que no se producen esos grandes terremotos, pero sí ocurren grandes y muy frecuentemente y en lugares muy accesibles para la instrumentación. Es de los pocos lugares del mundo donde se puede poner instrumentos directamente sobre la falla, en una zona de subducción. En la mayoría la formación ocurre costa afuera. ¿Por qué es eso? Porque tenemos las penínsulas de Nicoya y Osa que están sentadas sobre la falla y son producto precisamente de ese proceso de subducción. Se han venido levantando como consecuencia de la subducción. Entonces nosotros podemos poner y observar los cambios muy, muy cerca de la fuente. Fue una salvada terminar en el Opsicori y estudiar zonas de subducción en Costa Rica, que es uno de los mejores lugares del mundo para hacerlo. Y sigo promocionándolo a nivel internacional y por eso viene tanta gente de tantos países del mundo a estudiar procesos de subducción en Costa Rica, por la facilidad logística, porque hay mucha información, porque las cosas ocurren muy rápido. La subducción en Costa Rica es muy, muy rápida, entonces permite ver los cambios con prontitud en el ámbito de lo que son los proyectos de investigación. ¿Hay otras disciplinas o filosofías que hayan influido, digamos, en su carrera? Aunque uno está registrando sismos con un sismógrafo y aunque uno está viendo procesos volcánicos en un volcán y tiene la instrumentación y son cosas que están pasando ahora, todo eso es el resultado de un proceso de millones de años. Entonces la dimensión del tiempo es tal vez lo que me ha ayudado a mí a entender muchas de las cosas que vemos ahora y empezar a verlas como una consecuencia de algo que ha venido pasando por muchos, muchos millones de años. Estudiar los movimientos de la Tierra tiene eso, ¿verdad? Requiere demasiada paciencia porque son movimientos que pasan en ciclos muy largos, que desde nuestra perspectiva humana, ¿verdad? Son muy lentos, muy sutiles. Y sin embargo, su aplicación es un poco más de tratar de predecir lo que viene y de alertar en tiempo real. Entonces son dos rangos de tiempo muy distintos. ¿Cómo se siente usted o cómo experimenta usted el tener que moverse en estos rangos de tiempo tan inciertos? Yo creo que ya aprendí a sentirme cómodo en el sentido de vivir una parte que es intensa, que es inmediata. Por ejemplo, los sistemas de alerta temprana es la localización y estimación de la magnitud de un sismo en el momento que está ocurriendo y adelantarse a las ondas sísmicas, incluso mandar una señal más rápido que las ondas sísmicas para decir, bueno, el sismo está ocurriendo, las ondas van de camino. Entonces ahí es una cuestión de un tiempo muy, muy restringido y después el tiempo de por qué ocurren todos estos procesos, que es un asunto de evolución del planeta. Yo estoy tratando de promover a nivel internacional la creación de un observatorio de zonas de subducción en la península de Osa, donde podamos perforar la zona que genera los terremotos y montar ahí un observatorio de ciclo sísmico que registre por 100, 150 años y poder hacer predicción dentro de 100, 150 años. Pero cuando uno menciona esto, los políticos inmediatamente están en el ámbito de los 4 años que puedan ser su función y se acabó. Y la gente está en el plazo de sus 60, 90 años que pueda vivir, entonces no pueden dimensionar esto de hacer un proyecto para que dure 150 años. Cuando pensamos en la sismología y vulcanología, la mayoría imaginamos inmediatamente temblores y erupciones. Pero estas disciplinas van mucho más allá de eso.
Sus investigaciones nos ayudan a comprender mejor la estructura interna de la Tierra y sus dinámicas de movimiento, demostrándonos una y otra vez que vivimos en un planeta activo, cuyos ciclos y temporalidades exceden abismalmente nuestra historia humana. ¿Qué descubrió en esos estudios en Japón de la sismología que lo enganchó? Que no era tan ficticia como yo creía. O sea, yo creí que era más imaginativa. Y no, realmente es muy instrumental. Y la parte instrumental a mí me fascina. Yo me considero un científico experimentalista. O sea, yo trabajo con datos a partir de la observación y diseño mis redes con el objetivo de buscar algo o que aparezca algo. O sea, realmente los descubrimientos en ciencia nadie los planifica, surgen espontáneamente a partir de datos. Entonces a mí lo que me gusta es recolectar datos. Y me di cuenta que la sismología era muy experimentalista. O sea, que a partir de una señal en un sismograma que tal vez en un principio uno dice, bueno, esto es simplemente un wiggles, como dicen, pero no, hay mucha información y se puede extraer claramente mucha información de un sismograma. Entonces eso me encantó. Era como estar leyendo jeroglíficos. Yo siento que es como que estuvieran leyendo una partitura casi, ¿verdad? Es como su propio lenguaje. Es un análisis de datos muy particular. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué movimientos nos dicen qué sobre la Tierra? Si uno tiene un sismómetro con las 3 componentes, 2 componentes que registren en horizontal y una en vertical, uno puede reconstruir el movimiento completo del medio, que se llama el movimiento de la partícula. Entonces uno puede saber cómo se movió todo ese lugar con el arribo de las ondas sísmicas. Y ese movimiento es reflejo de la información que viene desde atrás con las ondas sísmicas. Viene información de la fuente, de cómo fue la ruptura en la falla, y después viene información sobre el lugar por donde pasaron esas ondas sísmicas. Entonces esto ha ayudado mucho, por ejemplo, a descubrir toda la estructura interna del planeta, identificar zonas calientes, zonas frías, identificar la profundidad que tiene la corteza, el límite del manto con el núcleo y muchas cosas, que es información que va ahí intrínseca en esa señal sísmica. Entonces lo que hace uno es traducir ese movimiento de partícula reflejado en el sismograma a lo que ocurrió en la fuente, de cómo ocurrió el terremoto, y después toda la información que en el paso de las ondas sísmicas va recogiendo y queda registrado por el sismómetro. Y realmente entonces, si la Tierra no estuviera en movimiento, no podríamos hacernos ese mapa, digamos, de cómo es. Correcto, es la fuente principal para obtener, digamos, la estructura interna del planeta. Y mucho de lo que se ha descubierto en la Luna y en Marte ahora es porque se están comenzando a poner instrumentos para estudiar lunamotos y martemotos. Es una herramienta muy útil para conocer el interior de un planeta. En esas escalas planetarias, el trabajo de la sismología y vulcanología toma otras dimensiones, ¿verdad? Es un poco entender qué es lo que están haciendo estos movimientos por el planeta y por la vida, no es solo temblores y erupciones. Sí, por la vida. La vida nunca hubiera evolucionado si no es por todos esos procesos tectónicos o procesos geológicos. Primero, la formación del núcleo, la caída del hierro y el níquel hacia el centro del planeta, que provocó la creación de un núcleo. Esto creó las condiciones para crear un campo electromagnético que comenzó a proteger la atmósfera de las tormentas solares. Entonces, antes de la existencia de este núcleo, las tormentas solares simplemente arrastraban con cualquier gas que había sido atraído por el planeta. Con este escudo ya los gases comenzaron a concentrarse y comenzó a haber más aporte de agua. Mucha del agua que hay en el planeta venía de meteoritos en el proceso de formación del planeta. Entonces todo el agua surge a partir de procesos volcánicos que lo extraen del planeta. Los volcanes no producen oxígeno, no hay salida de oxígeno puro de los volcanes, o sea, hay agua, pero el poder crear esta condición de proteger una atmósfera, que hubiera condensación y el agua se quedara y comenzara a formar océanos y comenzaran a crear las condiciones para el desarrollo de la vida, es producto de estos procesos tectónicos. Y la vida surge porque se dieron esas condiciones. O sea, que somos producto del movimiento de la Tierra. Sí, o sea, en realidad todo lo que hay en el planeta viene de meteoritos, pero las condiciones tenían que darse, tenía que haber principalmente agua. Tenía que haber agua para comenzar el desarrollo de la vida. La vida es un resultado de que se dieron las condiciones geológicas para que se desarrollara. Y ahora, digamos, viéndolo a futuro, más bien,
qué son estos movimientos y qué están haciendo por el planeta actualmente. Sí, muchos de los procesos geológicos ayudan enormemente al equilibrio en el ciclo del carbono, por ejemplo. El carbono en la atmósfera, por lo menos en el último 1.000.000 de años, se había llegado a una cierta estabilización y había alcanzado cierto equilibrio precisamente por este proceso de aporte de carbono por procesos magmáticos y secuestrado de carbono por procesos sedimentarios. Entonces hay un cierto equilibrio. Ahora nosotros alteramos ese equilibrio, le sumamos casi una amplitud de carbono y ya no en decenas de miles de años, sino en 100 años. Entonces el sistema no puede reaccionar contra eso. Y siendo un poco pesimista, yo no le veo mucho futuro a poder dar marcha atrás con el cambio climático. Terminaremos cocinados y con nosotros irán otro montón de especies, pero al final quedarán extremófilos, quedará vida en el planeta que evolucionará y los volcanes seguirán aportando agua, seguirán aportando gases a la atmósfera. La atmósfera después de decenas de millones de años podría volver a alcanzar un equilibrio como el que tenemos ahora. Y la vida puede volver a hacer sus experimentos. La vida seguirá haciendo sus experimentos, o sea, todo el proceso evolutivo es una cuestión de prueba y error. Y creo que también como comprender estos rangos de tiempo más amplios nos podrían ayudar a adaptarnos y acoplarnos mejor, ¿cierto? Porque lo que usted dice, estamos actuando de una manera que es demasiado acelerada con respecto a la forma natural de funcionar de nuestro planeta. Y si pudiéramos poner atención a estos ciclos, tal vez entenderíamos que nos deberíamos mover más despacio. Sí, y el peligro es si realmente ya no hay marcha atrás con cambio climático. Sueno pesimista en esto, pero veo una salida optimista en el sentido de que si la gente con el control político reacciona y se da cuenta de esta situación, podrían haber cambios muy buenos para la humanidad, para terminar de vivir en paz y morir en paz. Por ejemplo, abolir los ejércitos en todo el planeta. Y ahí se ahorra una gran cantidad de recursos que se pueden poner al servicio de la gente, al servicio de la producción de alimentos, distribuir los recursos de una forma equitativa. Entonces, crear un mundo más utópico, podría uno decir, pero la utopía es utopía si se deja en el escrito y no se lucha por ella. Pasa a ser una realidad cuando se lucha por ella y podríamos crear una sociedad, una humanidad más feliz, más tranquila, con más recursos, inclusive en donde todos vivamos en paz y terminemos muriendo en paz. Sí, completamente de acuerdo. ¿Qué nos dice la vulcanología y la sismología de cómo comportarnos y cómo ser mejores habitantes de este planeta? No sé, sinceramente no sé, no sabría qué responderle porque por la forma fría en que veo esos procesos no le encuentro, digamos, una dimensionalidad de enseñanza, porque no están ahí, esos procesos no ocurren para enseñarle al hombre nada. O sea, el hombre puede no estar, que los procesos continuarán. Entonces, más bien, el hombre lo que tiene que hacer es ver cuáles son los impactos de esos procesos y vivir de tal forma que los impactos sean cada vez menores. O sea, entender que el mundo no está ahí para nosotros. No, para nada. ¿Cómo es estar en un campo que no está en esta situación de emergencia, sino que sigue atendiendo un poco a los lapsos más largos? Sí, tiene que ver con la dimensión de la energía de estos procesos, o sea, el tamaño, o sea, las fuerzas tectónicas. Nosotros no tenemos ningún control sobre eso, entonces nunca lo vamos a poder afectar. Nosotros no vamos a poder nunca tratar de evitar que se mueva una falla o evitar que un volcán haga erupción. Entonces son procesos en los que no tenemos injerencia. Lo que podemos hacer es tratar de conocer el proceso y anticipar los efectos, nada más, pero no podemos meternos con eso. Mientras que digamos, en el campo biológico nosotros estamos afectando prácticamente todos los ecosistemas y causando extinciones y causando cambios dramáticos, como también podemos hacer un trabajo eficiente en donde facilitamos el desarrollo de la vida. Podemos hacer cambios positivos y negativos, pero en la dimensión sismológica y volcánica o tectónica no tenemos ningún control realmente. Esos son procesos con una dimensión energética tan grande en donde nosotros como especie no podemos intervenir, no podemos detener una erupción volcánica, no podemos detener el desplazamiento en una falla. Yo creo que a mí eso me habla también un poco de lo que es posible cuando
hay espacio todavía para esta curiosidad y no para tener que atender soluciones de lo que está pasando ya. Como que veo en este campo algo muy lindo que tiene la ciencia, ¿verdad? Que es como tratar de explicar y tratar de explorar y tratar de responder esas preguntas, y que en estos momentos quizás esos otros campos de la ciencia no es que lo hayan dejado de hacer, pero están atendiendo cosas que responden a una necedad realmente. Sí, y realmente es muy interesante esto que lo menciona, porque hay una tendencia a tratar de que la ciencia sea toda aplicada. Y aquí la ventaja de las universidades públicas que dedican recursos a la investigación de la ciencia pura, y la ciencia pura es realmente necesaria, y al final los seres humanos hemos tenido una gran ventajas producto de la investigación científica pura. Entonces esto no hay que dejarlo y pensar que toda la ciencia ahora tiene que ser aplicada y que la tecnología y todo eso no. Hay muchas cosas todavía que quedan por aprender, y solo se pueden aprender en un ambiente así pausado de estudio de la ciencia por sí, y no en resolver problemas inmediatos. Uh-huh. Estás escuchando el podcast de WinBlue, una serie de conversaciones con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, espiritualidad y más. Si querés apoyar este proyecto, podés suscribirte a nuestro boletín, compartir nuestras historias o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a la transcripción de esta entrevista, así como a otros contenidos exclusivos a partir de $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido que nos permita reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida. Hoy tenemos como invitado a Marino Proti Quesada, experto en sismología y vulcanología. Con él conversamos sobre nuestro planeta siempre cambiante y sobre la necesidad de reconocer y aprender a adaptarnos a un mundo en el que nuestras certezas están siempre sujetas a una sacudida. A inicios de este año, un grupo de investigadores en China publicó un estudio que sugiere que el núcleo interno de la Tierra podría estar moviéndose más lento y que podría estar incluso cambiando de dirección. Existen movimientos y ritmos diversos para cada capa de la Tierra. Y si es así, ¿qué impacto tiene esto en la superficie? El núcleo interno es prácticamente un balín de hierro y níquel, y está rodeado por un núcleo externo que es material que tiene un comportamiento fluido, es prácticamente casi un líquido. Y después está el manto y todo lo que está por encima del manto. Del contacto entre el manto y núcleo para arriba todo se mueve a la misma velocidad, como un todo. Pero el núcleo interno se mueve diferente a lo que se mueve el núcleo interno. Entonces esto es precisamente lo que crea, como son ambientes muy cargados en metales, crean un efecto dinamo, que es lo que crea el campo magnético del planeta. Inclusive el campo magnético se ha invertido en la historia geológica cientos de veces. Y con mucho más frecuencia en los últimos millones de años. O sea que si usted tiene una brújula que le apuntaba al norte, al haber un cambio, eso se empieza a apuntar hacia el sur, y parte de eso lo han asociado a la dinámica de rotación del núcleo interno con respecto al núcleo externo. Lo que pasa es que son procesos geológicos en el tiempo en que nosotros vivimos, en el tiempo que tenemos de instrumentación, difícilmente podemos notar esos cambios. Y sí tendría un impacto, o sea, por supuesto que tendrá un impacto, pero tantos cambios en la oscilación del campo magnético han ocurrido, y no hay ninguna asociación directa a una extinción, por ejemplo, asociado a una oscilación del campo magnético. Si uno puede pensar, bueno, ahí cambió el campo magnético, ahora los pájaros van a empezar a migrar no hacia el norte sino hacia el sur. Bueno, no importa, eso lo han hecho durante todas las impresiones del campo magnético, y no han tenido, digamos, un impacto de extinción. Entonces hay un proceso de adaptación a eso. Entonces es otro proceso natural en que los organismos han aprendido a adaptarse. Eso que mencionaba me pareció muy interesante de retomar, y es el hecho de que la vida sabe adaptarse justamente a esos movimientos de la Tierra. Entonces es casi como que si este movimiento de la Tierra es
casi como el que está orquestando, ¿verdad? Todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, prácticamente todo, como mencionaba al principio, la evolución de la vida es a partir de procesos geológicos. Uh-huh. Y conforme se va adaptando, los medios se va adaptando porque van surgiendo los ambientes geológicos para hacerlo. Ahora, bueno, se conocen esos extremófilos en chimeneas negras en el fondo del océano, en donde salen fluidos hidrotermales muy cargados de químicos, y ahí se desarrolla una vida, organismos asociados específicamente a esos químicos que salen del interior de la Tierra por medio de un proceso geológico. Entonces induce a la evolución, y la vida simplemente se adapta a las condiciones que tiene. Uh-huh. Y si las condiciones cambiaron muy, muy drásticas y no tuvo tiempo para evolucionar, se extingue. Sí, y yo creo que también lo podemos llevar a una parte un poco tal vez más como de filosofía de vida, ¿verdad? Porque creo que vivimos en una época en la que sentimos que todo es muy cierto, ¿verdad? Que todo lo que tenemos está como muy fijo, muy concreto, hasta políticamente, ¿verdad? Hay un esfuerzo demasiado grande por mantener un status quo en un planeta que está en constante movimiento. Sí, no, y insisto, digamos, es más lo que no sabemos, que nos queda por aprender y en buena hora porque nos abre la oportunidad de descubrir y conocer y aplicar conocimiento. Y entonces muchos modelos también evolucionan, modelos geológicos o modelos físicos. El conocimiento que tenemos va cambiando y va mejorando. En términos políticos tiende a ser muy diferente. Se marca un modelo, se marca una teoría y todo se trata de volcar hacia eso como una realidad. Y no hay la amplitud, digamos, que tenemos en la ciencia de que lo que acertamos, lo que decimos, le ponemos rangos de error. Esta es la medida, o sea, puede ser tanto este valor como este otro, pero se mueve dentro de este rango. Entonces hay una incertidumbre que se maneja en la ciencia como información muy valiosa para poder estimar hasta dónde es bueno el modelo o no es bueno. Y en la política no, se asume como una verdad, es casi de carácter religioso, son cuestiones de dogma que se aceptan por fe y difícilmente se pueden cambiar. Y creo que hay una cosa en nuestro lenguaje, hay una sabiduría en nuestro lenguaje de llamar a los cambios grandes movimientos sociales. O sea, hay un reconocimiento de que necesitamos que las cosas se muevan. Sí, y de nuevo es parte del mismo proceso de evolución. Los seres humanos en realidad han tenido un desarrollo más, digamos, arrogante en términos naturales, de que otras especies se adaptan a lo que tiene. El hombre ha tratado de adaptar el medio para no cambiar y que más bien cambie el medio a su gusto. Y eso al final es dispararse en el pie. Haríamos bien aprender como a fluir más con el medio que a tratar de mantenerlo como lo que conocemos. Exactamente, y perder esa arrogancia de que somos los llamados a controlar todo en el planeta cuando somos ínfimos. Uh-huh. Y vuelvo a lo mismo, de que creo que vivimos con una ilusión de que el mundo es estático, inerte y por ende controlable. Hace unos años leí sobre una artista performática, Moon Rivas, que se insertó en la piel una especie de sensor que vibra cada vez que recibe el mensaje de que hubo un terremoto en alguna parte del mundo. Y ella decía que su intención era justamente conectar con esos movimientos constantes de la Tierra, porque ella sentía que eran como el pulso del planeta. Me pareció interesante porque es cierto que la mayoría de personas nos relacionamos con los movimientos de la Tierra solo cuando son absolutamente evidentes, sismos, erupciones, tsunamis y así. Pero el resto del tiempo asumimos una estasis relativa, ¿verdad? Asumimos que el piso sobre el que nos movemos está quieto y sólido. Pero a usted lo relaciono con esta artista en el sentido de estar absolutamente inmersos en esta conciencia de que el planeta se está moviendo todo el tiempo, o sea, que no para nunca, está todo el tiempo vibrando, moviéndose de alguna manera. Y me pregunto si eso ha influenciado su forma de ver la vida. Y nos localizamos alrededor más de 1,000 sismos por mes, solo en Costa Rica. Entonces, si uno piensa en el planeta puede ocurrir cercano a 1 millón de sismos localizables con instrumentación y 50 millones por día que no son localizables, que todavía están ocurriendo, microsismos. Entonces siempre está temblando. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta artista, supongo que habrá establecido un límite de
de detección, porque no le pasaría vibrando en todo instante, le pasaría vibrando. Y lo que ella tiene insertado en la piel es lo que yo ando en mi celular. O sea, es un informe en instante, por lo menos solo en Costa Rica, yo recibo el mensaje de cada sismo que ocurre en el país, y son varios por hora. Y si le agregamos los sismos que ocurren en Centroamérica, o los que ocurren en Latinoamérica, o los que ocurren en el mundo, no pararía de estar recibiendo esos mensajes. Ahora, quizás a nivel más personal o más existencial, ¿qué siente que hace para usted este conocimiento? O sea, esta conciencia de que todo está en movimiento, a pesar de que tengamos la ilusión de que todo está en su lugar y quieto, me parece que usted vive muy al tanto de que no es así. Tal vez es más el movimiento de más largo plazo, o sea, el movimiento de las placas, movimientos de pocos centímetros por año, el desplazamiento de las placas tectónicas y todo eso, lo que me hace a mí ver que estas cosas son a nivel planetario y no van a cambiar en el tiempo nosotros, que igual seguirán ocurriendo y que nosotros lo que tenemos que es adaptarnos con eso. Uh-huh. ¿Y en su vida diaria siente que tiene alguna influencia? No, yo no creo que tenga, digamos, una influencia, o sea, que yo, digamos, espiritualmente tengo un arraigo con el movimiento de las placas y todo eso, no lo siento. Yo creo que mi espiritualidad va más en la gente que está a mi lado. O sea, en mi prójimo, con la gente que interacciono. Eso es lo que para mí es espiritual, la relación con las personas que quiero, los amigos, el tiempo que puedo aprovechar pasando con gente que quiero y me quiere. Ya la parte geológica y todo eso está muerto, está frío para mí en términos de mi vivencia personal. Uh-huh. Y sin embargo le da una noción muy clara de que su tiempo aquí es muy fugaz. Bueno, soy un instante. Realmente somos un instante, si no un error, uno de los intentos errados del proceso evolutivo como especie humana. Pero sí, no, con la dimensión del tiempo, como le digo, yo me siento muy cómodo cambiando de segundos a cientos de miles de años. Y en esa dimensión geológica y la misma evolución de la vida en el planeta, somos un instante. A lo largo del tiempo, distintas culturas han encontrado diversas formas de explicar los movimientos de la Tierra. En Japón, por ejemplo, existe la leyenda de Namazu, un pez gato gigante que al mover sus aletas hacía temblar la tierra. En la mitología hawaiana, las erupciones son atribuidas a Pele, la diosa de los volcanes. Y en las Islas Andamán, el pueblo Moken mantiene viva la historia de la Un, la ola gigante enviada por los ancestros para abrir paso a nuevos comienzos. Aunque los mitos y la espiritualidad se perciban a menudo como irreconciliables con la ciencia, en Wimblu creemos que todos son, al fin y al cabo, formas diversas de observar y relacionarnos con la naturaleza, y que poner estos temas en conversación crea un terreno fértil para la imaginación y el diálogo. Es por esto que en esta entrevista nos salimos de la zona de confort de la ciencia para conversar con Marino Proti sobre mitos, espiritualidad y nuestra relación afectiva con la Tierra. Una de las cosas que estuve leyendo mucho fue como los mitos, ¿verdad? Y las formas en las que las personas explicaban los terremotos o las erupciones. Hay un montón como de cosmovisiones que al ver estos movimientos, ¿verdad? Lo interpretaron como un tipo de agencia o de ánima o como de alguna intencionalidad más grande en la naturaleza. Profesiones como la suya pues vienen a darnos como explicaciones quizás más concretas de qué son estos procesos, más aterrizadas, ¿verdad? Pero aún así me entra la curiosidad de saber cuál es su posición en esta forma de concebir a la Tierra y a sus distintos elementos como seres vivos, ¿verdad? Como percibir que tienen cierta capacidad de agencia o de intención. Sí, yo creo que esto podría ser algo arrastrado de los orígenes de las civilizaciones, en donde las personas veían estos procesos, sentían terremotos, observaban volcanes haciendo erupción, pero no tenían una explicación. Entonces ahí surgió la necesidad de
fuerzas extranaturales, dioses, Dios del fuego, Dios del terremoto, Dios de la tormenta, y todas estas cosas para tratar de asignar eso a una fuerza externa. Y en cierta forma, digamos, uno podría decir que eso inhibió el desarrollo de la ciencia por mucho tiempo porque ya tenían una explicación y la gente lo asumió como válida por fe que era el dios del volcán que se enojó y entonces eruptó. Lamentablemente, bueno, después otros individuos se dieron cuenta que este temor a esos dioses era un mecanismo muy eficiente de control político y comenzaron a crear las religiones y a tratar de unificar dioses para tener un mejor control sobre las poblaciones. Pero ahora estos procesos son entendibles como resultado de una evolución planetaria y por lo tanto no hace falta, digamos, invocar fuerzas extraterrestres o fuerzas divinas para darle una explicación a estas cosas, porque no las entendían, nada más le asignaban una explicación muy sencilla, muy fácil, de la que ya nadie tenía que dudar, y la fe ahí se volvió un instrumento de control político muy fuerte. Yo creo que es interesante porque, digamos, si bien la ciencia hace un gran trabajo en describir cuáles son esos procesos, se topa también con la pregunta del por qué, ¿verdad? O sea, yo creo que si bien los mitos y todas estas cosas, pues quizás no tenían esta descripción tan exacta de qué era el proceso que se estaba dando, yo creo que ambos topan con la pregunta de por qué. Sí, no, y la ciencia realmente evoluciona por ese constante por qué, por qué ocurren las cosas. Y hay cualquier cantidad de incógnitas todavía que no hemos resuelto. Y tratamos de aplicar modelos, y todo es a partir de modelos y de la observación que tengamos. El mismo desarrollo de la teoría del Big Bang es a partir de unas pocas observaciones y interpretaciones de procesos físicos que inclusive en los primeros estadios del Big Bang ni siquiera la física funcionaba. O sea, las leyes físicas que operan en ese momento, o que han operado por lo menos durante los últimos más de 10.000 millones de años, no operaban en el instante del Big Bang. Entonces hay cosas que todavía nos falta mucho por entender. Y precisamente por dicha existen esas cosas porque inducen a hacer más investigación y hacer más observación. Y insisto en que cuanto más observación, más instrumentación tengamos, más cosas vamos a descubrir y mejor vamos a comprender los procesos. Yo creo que pasa también un poco lo contrario, ¿verdad? Que es que entre más comprendemos y entre más descubrimos, más vemos qué es lo que no sabemos, ¿verdad? Y esa confrontación, digamos, con el misterio es donde yo siento que hay un encuentro, ¿verdad?, entre los mitos y la ciencia. Por más que uno quiera pensar que son cosas absolutamente diferentes, creo que ese motivo es similar, ¿verdad? Sí, la diferencia, digamos, con cientos a miles de años atrás, en este sentido de las cosas que entendemos y las cosas que no entendemos, o sea, seguimos no entendiendo muchas cosas, pero ya no las dejamos ahí como una aceptación de fe, sino que esas son las cosas que se vuelven más interesantes y a las que se le dedica más investigación. Entonces, en ese sentido, digamos, sí ha habido un avance muy grande en la actitud de los seres humanos hacia las incógnitas. Y creo que eso que mencionas también es importante siempre recordarlo cuando se habla de ciencia, y es que la ciencia no nos está dando como verdades absolutas, ¿verdad? Nos está planteando la mayor probabilidad de que algo haya sido así, ¿verdad? Pero siempre está bajo un escrutinio constante. Sí, y se parte de teorías que después se convierten en modelos. Entonces el modelo puede funcionar muy bien para explicar ciertas cosas. Quedan algunos asuntos en donde el modelo tal vez no explica ciertas condiciones, y entonces hay que buscar el mecanismo cómo adaptarlo a ese modelo, y si no, crear un modelo nuevo, modificar el modelo. No son cosas que quedan fijas o permanentes, sino que los modelos son muy dinámicos y hay que irlos mejorando conforme más información va surgiendo. Y ponerla en conversación, creo yo también, porque una cosa muy interesante que leí es que, claro, como el registro realmente sismológico es relativamente nuevo, ¿verdad? Es una cosa muy, muy nueva. Entonces, que muchos de los investigadores que intentan comprender la sismología y los movimientos de la Tierra previos a ese registro necesitan entrar en conversación con estos mitos, ¿verdad? Porque se han dado cuenta que muchos revelan eventos geológicos grandes en
en sus historias. Sí, es correcto. Y es precisamente por esa falta de información. Y tal vez uno podría decir, bueno, en este momento hacemos una interpretación con 100 estaciones sismológicas que tenemos en Costa Rica, que es una red súper densa. En términos mundiales, una de las redes más densas del planeta. Pero tal vez de aquí a 100 años... la gente diría, ¿cómo hacía esta gente para interpretar con solo 100 estaciones? Y aquí a 100 años se tendrán 5.000 estaciones en todo el país y se conoce todo mejor y inclusive hasta algunos dirán que bateadores, como con estas pocas estaciones decían esto o decían lo otro, pero uno parte a partir de los datos que tiene, crea un modelo, una explicación a partir de esa información y lo fundamental es no crear modelos ni teorías que los datos no soportan. El momento en que los datos no soportan eso, se cae. Entonces, eso es, digamos, lo importante, lo fundamental de la observación, que los datos lo que vienen es a reforzar o a facilitar el surgimiento de nuevos modelos, nuevas interpretaciones. Habiendo dedicado todos estos años a observar con tanta atención, digamos, la tierra que nos sostiene y de la que somos parte, ¿verdad? ¿Qué preguntas, tal vez o sensaciones siente usted que surgen que sean de un carácter más espiritual? Abriendo la noción de espiritualidad, ¿verdad? No a lo que nos enseñan las religiones. Sí, de nuevo me cuesta mucho hacer una relación con esos asuntos. Digamos, sigo siendo frío en ese sentido de ver procesos naturales como algo que estimule la espiritualidad. Y tal vez fue esa misma formación geológica que me lo inhibe. No sé si será una posición de reacción que no quiero. Simplemente trato de evitar esa espiritualidad, pero yo no lo siento así. Yo siento que realmente puedo vivir dos mundos. Un mundo natural, físico, en donde las cosas suceden porque son consecuencia de un proceso natural, y después la dimensión humana, en un mundo donde el cariño, el amor, la amistad tienen un valor muy, muy grande para mí. Estas nociones como de cariño y de relación y de tener estas relaciones que son significativas emocionalmente para ustedes, se extienden hacia otros seres que no son humanos. O sea que si yo veo y estoy al pie de un volcán y lo veo en actividad, si me siento emocionalmente, pues me emociona, pero no siento una relación afectiva, digamos, o espiritual. Realmente no tengo ese vinculamiento o esa vinculación sentimental o espiritual con procesos naturales. Y a mí un terremoto no me emociona, ni una erupción volcánica me emociona. Me impresionan, los veo y quiero estudiarlos, pero me emociona un abrazo de una hija, me emociona el amor que me puedan dar mis amigos, el compartir con un café o una cerveza con un grupo de amigos. Eso sí me emociona. Claro, pero el cariño y el amor y la amistad no son menos naturales que los movimientos de la tierra. Todo lo que somos y todo lo que sentimos también es la consecuencia de una serie de procesos naturales. Y dentro de eso están nuestras emociones. Y a la misma vez me pregunto qué pasaría si extendiéramos más de esas emociones a otras manifestaciones de la tierra y no solo los humanos, que al final, como usted dice, somos una manifestación más de la tierra. No me malinterprete, o sea, seguimos siendo producto de la naturaleza. Nosotros mismos somos un proceso natural de evolución. Yo me refería a procesos geológicos, a procesos tectónicos. Los procesos tectónicos yo los aíslo completamente de cualquier dimensión humana. Pero el hecho de que yo pueda separar estas dos cosas de los procesos tectónicos, estrictamente, y lo digo explícitamente, tectónicos, de lo que son los procesos humanos o los sociales, no significa que una gran cantidad de población pueda tener una relación muy cercana con otros procesos naturales y que eso los haga sentir bien y vivir mejor en buena hora. No me opongo ni presento ninguna oposición ante eso. Y yo, en cierta manera, en ciertas cosas naturales, siento esa dimensión. Cuando estoy en el bosque observando aves y veo un ave muy bella y todo eso me crea emoción y me acerca a eso. Pero yo no tengo ninguna afección con un volcán, ni con un terremoto, ni una falla. O sea, son temas fríos para mí, pero sí con todo lo que vemos a nivel de vida. O sea, en la naturaleza, pero en la naturaleza viva de plantas y animales.
Yo no veo ninguna vida en las rocas. En procesos tectónicos yo no los veo como una tierra viva que está palpitando. No, es una relación simplemente resultado de un proceso natural. Y creo que tiene que ver un poco, como dice usted, con esa cultura científica, ¿verdad? De ver las cosas. Si pensamos, por ejemplo, en el ejemplo de Mauna Kea en Hawái, hay una gran parte de la población que lo considera un ancestro y la relación pues cambia, ¿verdad? Al final creo que no importa tanto cuál sea verdad y cuál no, sino realmente lo que usted mencionaba es cómo nos relacionamos con eso. Usted no necesita pensar que es un ancestro para tenerle admiración y tenerle respeto y pensar que tiene pues su derecho a existir. Eso es correcto. Las poblaciones y las tradiciones han surgido a partir de esa relación con lo que tienen cerca. Los polinesios que llegaron a Hawái nunca se podrían haber aislado del volcán para nada. Eso tiene que ser parte de la vida de ellos y lo arraigan a toda su evolución y toda su historia y toda su cultura. Sí, eso está bien. Sí, y creo que esa es la idea. Seguimos sin poder separarnos de esos procesos que están sucediendo. Don Marino, no sé si hay algo que usted quisiera agregar a la conversación antes de que cerremos. Pues no, más bien muy contento son pocas veces las que uno tiene la oportunidad de tener discusiones así hasta cierto punto filosóficas. Uno tiende a tener sus discusiones científicas dentro de la gente de su mismo campo y poder, digamos, conversar con gente con otras dimensiones y le enseñan a uno una gran cantidad. Y yo aprendí montones aquí conversando con usted y me encantan estos espacios donde me retan. Realmente me sentí retado en términos de mi espiritualidad, de mi yo como persona en un ambiente científico y contento. Realmente muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, don Marino. Este episodio forma parte del volumen 7 de la revista digital de Wimblu. Fue guionizado y producido por Alessandra Baltodano y Diego Espeleta, con la colaboración de Carolina Bello. La música original y la postproducción de sonido estuvieron a cargo de Diego Espeleta. La grabación se llevó a cabo en el estudio de Long Beach Records Latam. Agradecemos a Marino Proti Quesada por compartirnos su tiempo y sus reflexiones. Este es un podcast producido por Wimblu con el apoyo de la Fundación Calliopeia.